No podía dar crédito a lo que me estaba ocurriendo. Mi corazón se paró en seco al abrir ese sobre, fotos de mi mejor amigo, Luis, estrechando la mano de un tipo con pinta de mafioso, con un paquete marrón cambiando de manos con disimulo. La nota que acompañaba las imágenes era como un mazazo, chantaje puro y duro. Me citaban en el Hotel La Paloma, en el centro de Madrid, para escuchar las exigencias de ese canalla. Si no acudía, esas fotos acabarían en la portada de los periódicos, y la carrera de Luis, su vida, su familia, todo se derrumbaría como un castillo de naipes. Leí la carta una y otra vez, con el pulso a 1000. Tú decides, Diego. El tono era sarcástico, casi un desafío. ¿Cómo demonios había llegado a esto? Déjame que te lo cuente desde el principio. Crecí sin padres, abandonado de pequeño en un orfanato de Vallecas. Mi tío Juan, el hermano mayor de mi madre, me acogió en su piso en Carabanchel, pero el cariño no era precisamente el pan de cada día. En su casa, yo era el bicho raro, el crío al que soportaban a regañadientes. Las comidas eran frías, tanto en temperatura como en ambiente, y las conversaciones, si las había, eran más secas que el desierto de Almería. A los 18, me dieron la patada con un despabila, Diego, que ya eres mayor. Así que me puse a trabajar como burro, encadenando curros de repartidor, camarero y lo que saliera para pagar un alquiler miserable en un piso compartido en Tetuán, con goteras y paredes que parecían de papel. Pero tenía un sueño, estudiar. Siempre supe que la educación era mi billete para salir del pozo, mi forma de no acabar atrapado en la miseria. Con mucho esfuerzo, conseguí una beca para entrar en la Universidad Autónoma de Madrid, y allí conocí a Luis. Luis era de esos tíos que te caen bien al instante. Tenía una sonrisa ancha como la puerta del sol, un sentido del humor que te sacaba una carcajada aunque estuvieras de mala leche, y una mirada que dejaba claro que entendía la vida mejor que muchos. Congeniamos desde el primer café en una cafetería de Moncloa. Él venía de una familia de las buenas, los Morales, de un pueblo cerca de Valencia. Su madre, Carmen, me recibió como si fuera uno más de la familia. La primera vez que fui a su casa por las fiestas de Fallas, no me lo creía. Una casa amplia con olor a naranjas y jazmín, una mesa repleta de fideuá, tortilla de patatas y un postre de flan casero que te hacía suspirar. Carmen me llenaba el plato diciendo, anda, Diego, come más, que estás más flaco que un espárrago. Y su padre, Antonio, me contaba historias de cuando era joven en los años 80, con un brillo en los ojos y una copa de vino de Utiel Requena en la mano. Por primera vez, sentí lo que era tener una familia. Me invitaban a todas las celebraciones, navidades, veranos en la playa de Gandía, incluso a las verbenas del pueblo. Eran mi tabla de salvación, mi refugio en un mundo que siempre me había dado la espalda. Y luego estaba Laura, la hermana menor de Luis. Tenía una risa que te hacía olvidar cualquier problema, unos ojos que parecían brillar como las luces de la Gran Vía, y una manera de hablar que te atrapaba durante horas. Empezamos a salir poco a poco, casi con miedo, como si no quisiéramos romper algo frágil. Luis al principio puso cara de poli malo, pero acabó soltando una risita y diciendo, como le hagas daño, Diego, te busco y te encuentro. Nos reímos, pero sabía que no bromeaba del todo. Laura y yo éramos como dos piezas de un puzzle que encajaban sin esfuerzo, o al menos eso pensaba en aquellos días. Luis y yo seguimos caminos paralelos. Después de la universidad, entramos juntos en la Policía Nacional. Éramos un equipo de primera, nos cubríamos mutuamente, trabajábamos como mulas y nos partíamos de risa en los descansos. Yo subí de rango, y Luis se convirtió en mi mano derecha. Incluso me dieron una mención por salvar a un grupo de personas en un operativo complicado en el barrio de Salamanca, pero nunca me sentí un héroe de película. Solo hacía mi trabajo. Ahora, sin embargo, las cosas se ponían feas. Me preparaba para una inspección interna, una revisión de la Dirección General de la Policía para asegurarse de que todo estuviera en orden. No me preocupaba mi unidad, la tenía bien atada, pero el inspector asignado era un viejo conocido que me sacaba de quicio, Javier Torres. Ese tipo era el rey de la prepotencia. En la uni, me miraba como si fuera un don nadie, se reía de mi ropa de mercadillo y de mi acento de barrio. Ahora estaba en una posición de poder, revisando mi unidad para ver si todo estaba limpio. No tenía nada que ocultar, pero su presencia me ponía los nervios a flor de piel,
como si estuviera de vuelta en la facultad, soportando sus comentarios mordaces en los pasillos. Entonces llegó ese sobre. Las fotos de Luis, tomadas a escondidas, lo mostraban aceptando un soborno. No podía creérmelo. Luis, mi hermano de corazón, el que siempre había estado ahí cuando todo se torcía. ¿Metido en un asunto tan turbio? Imposible. Pero las imágenes eran claras como el agua, un empresario de esos que apestan a dinero sucio. Con traje caro y gesto confiado, le pasaba el paquete. Luis parecía inquieto, pero lo cogía. Sentí náuseas. ¿Era un montaje? ¿O de verdad Luis escondía algo tan oscuro? Si no quieres que estas fotos salgan mañana en los periódicos, ven al Hotel La Paloma a las 9, habitación 115. Sin armas. Veamos si tu amistad es tan fuerte como dicen. ¿Arriesgarás todo por la reputación y la dudosa honestidad de tu amigo, que tiene que mantener a su mujer y a su pequeña? Si no estás a las 9:30, copias de estas fotos llegarán a varias redacciones. Tú decides, Diego. El mensaje era directo, pero me heló la sangre. Si no iba, las fotos se filtrarían, y Luis estaría acabado. Su carrera, su mujer Clara, su hija pequeña, Sofía, todo se iría al garete. Pero había algo en esa nota que me retorcía las tripas. Veamos si tu amistad es tan fuerte como dicen. Era como si el chantajista conociera nuestra relación, como si quisiera ponerla a prueba, romperla. Y esa mención de arriesgarlo todo. ¿Qué esperaba de mí en ese hotel? ¿Dinero? ¿Un favor ilegal? ¿O algo aún peor? Me senté en la mesa de mi pequeño piso, con las fotos desperdigadas junto a un café que ya estaba frío. Quise llamar a Luis, plantarle las fotos en la cara y gritarle, ¿qué es esta mierda? Pero algo me paró. ¿Y si era cierto? ¿Y si me había mentido, ocultado algo? Luis, con su vida perfecta, su familia perfecta, siempre había parecido intachable. Pero esas fotos sembraban una duda que me carcomía. Me sentía traicionado, no solo por el chantajista, sino por la posibilidad de que Luis, mi roca, tuviera secretos tan sucios. Rememoré nuestros años juntos. Las noches estudiando hasta las tantas en un bar de Malasaña, con cervezas baratas y apuntes desordenados. Las veces que arreglábamos el mundo en terrazas de verano, con el calor de Madrid pegándonos a la piel. Las ocasiones en que Luis me sacó de mis bajones con un abrazo y un «venga, Diego, que tú puedes con todo». Luis era más que un amigo, era mi ancla en una vida que siempre había sido un caos. Y ahora me enfrentaba a una decisión imposible, proteger al hombre que me había dado un lugar en el mundo, o protegerme a mí, mi carrera, mi relación con Laura. Porque si esas fotos salían, no solo destrozarían a Luis. Me salpicarían a mí también. ¿Qué diría Laura si descubriera que su hermano era un corrupto? ¿Y si me reprochaba no haberlo salvado? Miré el reloj. Las 7:15. El tiempo corría, y cada minuto me acercaba al momento clave. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y rabia. Guardé las fotos en el bolsillo de mi chaqueta, me puse el abrigo y salí hacia el coche. El Hotel La Paloma estaba a 20 minutos, en plena Gran Vía, con su fachada modernista iluminada por luces que parecían sacadas de una película. 20 minutos para decidir si arriesgaba mi pellejo por un amigo que, tal vez, no merecía mi lealtad. 20 minutos para sopesar cuánto valía realmente esa amistad. Estaba frente a la puerta de la habitación 115 del Hotel La Paloma, en plena Gran Vía madrileña, y un escalofrío me recorría la espalda. Las luces tenues del pasillo hacían que el lugar pareciera sacado de una película de suspense, como si cada rincón escondiera una trampa. Las fotos de Luis, todavía en mi bolsillo, pesaban como si fueran de plomo. Había tomado una decisión al venir, haría lo que fuera necesario para proteger a Luis, costara lo que costase. ¿Dinero? ¿Un favor turbio? ¿Ensuciarme las manos? No tenía ni idea, y la verdad, prefería no saberlo. Pero allí estaba, con el corazón latiendo a 1000, listo para enfrentar lo que viniera. Al pie de la puerta, una nota deslizada por debajo me esperaba. La recogí con las manos temblando. Ponte una venda negra en los ojos y no te la quites hasta que salga de la habitación. Si haces trampa, ya sabes qué pasará. Tragué saliva con fuerza. ¿Una venda? ¿En serio? Aquello olía a encerrona a kilómetros.
Pero ¿qué opción tenía? Encontré una venda de tela gruesa sobre una silla junto a la puerta, diseñada para bloquear cualquier rayo de luz. Me la puse torpemente, con los dedos resbalando por el sudor. La oscuridad me envolvió por completo, y mi pulso se disparó como si estuviera corriendo la San Silvestre. Empujé la puerta, y cada paso resonaba en el silencio como un tambor. Una voz grave y calmada me ordenó sentarme. Obedí, tanteando hasta dar con una silla. Mis sentidos estaban en alerta máxima, intentando captar cualquier sonido, cualquier olor, para adivinar quién era ese tipo. 7 días, Diego. 3 horas cada noche, de 9 a medianoche. Harás lo que se te diga, sin preguntas, sin quitarte la venda. Si aceptas, empezamos ahora. Si no, ya sabes lo que viene después. Apreté los puños hasta que los nudillos se me pusieron blancos. ¿7 días? ¿Haciendo qué, exactamente? Mi cabeza imaginaba lo peor, trapicheos ilegales, favores sucios, o tal vez una humillación retorcida por alguna venganza que no entendía. Pensé en Luis, en su mujer Clara, en su pequeña Sofía, y el nudo en mi estómago se apretó. Si decía que no, esas fotos saldrían a la luz, y su vida se iría al garete. Y yo perdería todo, a Luis, a Laura, a la familia Morales que me había acogido como si fuera de su sangre. Con la garganta seca, murmuré un vale apenas audible. La voz volvió, más suave, casi como si intentara tranquilizarme. Bien, Diego. Quédate tranquilo. Haz lo que se te diga, y todo irá bien. Sentí un movimiento cerca, un roce de ropa. Mi cuerpo se tensó, preparado para lo peor, un golpe, una amenaza, algo violento. Pero en lugar de eso, unas manos se posaron en mis hombros, firmes pero sin agresividad. Di un respingo, con la respiración entrecortada. Relájate, dijo la voz. Las manos comenzaron a moverse, lentas, precisas, como si estuvieran dando un masaje. Me quedé en shock. ¿Un masaje? ¿Qué coño era esto? Los dedos trabajaron mis hombros, deshaciendo nudos que había acumulado tras años de noches en vela patrullando las calles de Madrid. Era raro, casi agradable, pero al mismo tiempo me ponía los pelos de punta. ¿Por qué hacía esto? ¿Qué quería realmente este tipo? Il me appris par les mans se me a conduit doucement vers le lit, puis me a idea me allonger sur le ventre. Las manos bajaron por mis brazos, presionando con suavidad, aliviando la tensión que cargaba desde quién sabe cuándo. Intenté pensar en otra cosa, en Luis, en Laura, en cualquier cosa que me anclara a la realidad. Pero mi cuerpo, traicionero, respondía a esos movimientos. El calor de las palmas, el ritmo pausado era extrañamente reconfortante. Luego pasaron a mi espalda, trazando círculos amplios, bajando hasta la base de la columna. Cada gesto parecía estudiado, como si conociera mis puntos de estrés mejor que yo, como si hubiera observado cada una de mis jornadas agotadoras en la comisaría. Mis piernas fueron las siguientes, los gemelos, los muslos, masajeados con una precisión que casi me hacía olvidar el contexto. Casi. Estaba atrapado en una sensación extraña, entre la desconfianza total y una rendición que no quería admitir. Mi cabeza gritaba que aquello era una trampa, pero mi cuerpo se relajaba, cediendo a esa calma impuesta. Entonces, la voz susurró, «Date la vuelta». Obedecí, aún ciego por la venda. Las manos volvieron al ataque, masajeando mi pecho, los hombros, el abdomen. Era suave, demasiado suave, y eso me ponía nervioso. No había violencia, no había amenazas, solo esta atención perturbadora. Empecé a hacerme preguntas. Este tipo actuaba como si me conociera de verdad, como si hubiera un vínculo que no alcanzaba a entender. ¿Era alguien de mi pasado? ¿Un antiguo compañero de la uni con un rencor? ¿O, peor aún, alguien con intenciones que no quería ni imaginar? No era idiota. En la universidad, en las fiestas de fin de curso en bares de Malasaña, había notado alguna mirada insistente, algún colega que se acercaba demasiado después de unas copas. Siempre lo aparté de mi mente, centrado en Laura, en construir una vida. Pero ahora, en esa habitación, con la venda cubriéndome los ojos, me preguntaba si este tipo no sería uno de ellos.
Alguien que había encontrado una forma retorcida de acercarse a mí, de tocarme, usando el chantaje como excusa. La idea me revolvía el estómago, no porque fuera un hombre, no era de esos que se cierran en banda, sino porque todo era forzado, manipulado. Nada de esto era consentido, y eso convertía cada contacto, por delicado que fuera, en algo profundamente inquietante. De pronto, las manos se detuvieron. Escuché un roce, y la voz dijo: «Quédate aquí. 10 minutos, y puedes irte». Oí pasos, luego el sonido de una puerta cerrándose. Silencio. Esperé, con el corazón todavía acelerado, antes de quitarme la venda. La habitación estaba vacía, solo una silla, una cama con una colcha blanca y una lámpara de luz tenue en la mesita. Recogí mi chaqueta, aún aturdido. ¿Qué acababa de pasar? Ese tipo no me había pedido nada ilegal, nada violento, pero me había dejado expuesto, vulnerable, sin entender por qué. Me sentía como si me hubieran desnudado, no físicamente, sino en un sentido mucho más íntimo. De vuelta a casa, en mi piso de Tetuán, era un torbellino de emociones, rabia, vergüenza, confusión. Laura estaba de viaje con sus amigas por Cádiz, lo cual me venía de perlas. No habría sabido qué decirle. «Oye, cariño, acabo de pasar 3 horas con un desconocido que me ha dado un masaje por un chantaje contra tu hermano». Imposible. Me metí en la ducha, con el agua hirviendo, como si pudiera lavar esa noche. Pero no había jabón que quitara esa sensación. La duda sobre Luis, el miedo a lo que ese tipo me pediría al día siguiente, y esa certeza inquietante de que parecía conocer mis puntos débiles, todo se arremolinaba en mi cabeza. Había salvado a Luis por esa noche, pero ¿a qué precio? Y, sobre todo, ¿cuánto tiempo podría seguir así? No pegué ojo en toda la noche. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi cabeza no paraba de dar vueltas, como un perro persiguiéndose la cola. La noche anterior en el Hotel La Paloma, esa habitación 115, el masaje, las manos de ese desconocido, todo se repetía en bucle. Era perturbador, humillante, pero había algo más, algo que no quería admitir, una sensación de ¿cuidado? No, era retorcido, forzado, cualquier cosa menos normal. Me levanté al amanecer, con ojeras de campeonato, listo para una jornada que ya pintaba mal de entrada. En la comisaría, nada más llegar, me topé con él. Javier Torres, con esa sonrisa de medio lado que me sacaba de quicio y un traje impecable que gritaba: «Soy mejor que tú». Ese tío me ponía de los nervios desde la universidad, y ahora estaba en mi terreno, dispuesto a pasar mi unidad por el microscopio de su inspección. Sus comentarios, siempre con ese tono de falsa amabilidad, me daban ganas de soltarle un puñetazo y mandarlo a paseo. «Buenos días, Diego», dijo, con esa voz melosa que usaba para provocarme. No contesté, solo bajé la mirada, con la cara más cerrada que una puerta blindada. «¿Qué pasa? ¿No te caigo bien, o tienes algo que esconder?» Apreté los dientes, conteniendo las ganas de mandarlo a freír espárragos. «Venga, Javier, haz tu trabajo y déjate de tonterías». Lo que me dejó flipando fue que lo hizo, y bien. Javier pasó la mañana revisando nuestros informes, procedimientos, todo. Esperaba que sacara la artillería pesada, que nos crucificara por cualquier mínimo fallo, como hacía en otras comisarías. Lo llamaban el buitre porque siempre encontraba algo con lo que clavar a los demás. Pero aquí, nada. Señaló un par de cosas sin importancia: un retraso en un operativo del año pasado, una misión en la que salvamos a 3 rehenes en Atocha, pero tardamos 5 minutos más de lo reglamentario, y un informe mal redactado por un novato. Lo anotó, pero sin montar un drama. Incluso corrigió un par de errores en un informe con una calma que no le pegaba. Era casi humano. Y eso me descolocaba todavía más. La inspección iba a durar varios días, y eso me tenía en tensión. No solo por Javier, sino por lo que me esperaba esa noche. Volver al hotel, ponerme esa maldita venda, obedecer a ese tipo. Solo de pensarlo me daban sudores fríos. No podía seguir cargando con esto solo. Decidí hablar con Luis. No podía seguir callándome mientras arriesgaba el cuello por él. Lo pillé en un pasillo de la comisaría, lejos de oídos indiscretos, con el ruido de fondo de las máquinas de café y los teléfonos sonando. «Luis, tenemos que hablar».
Esas fotos, empecé, serio. Me cortó en seco, con una mirada que echaba chispas. Déjame en paz, Diego. Métete en tus asuntos. Me quedé de piedra. ¿Qué? ¿En serio? Me estoy jugando el pellejo por ti, ¿y eso es todo lo que tienes que decirme? Soltó una risa amarga, casi venenosa. Uy, perdona, San Diego. Yo tengo una familia que mantener, ¿vale? Tú solo tienes tus principios de Boy Scout. La rabia me subió como un volcán. Luis, mi hermano, el tío por el que había dado todo, me hablaba como si fuera un extraño. Peor aún, se burlaba de lo que estaba pasando por él. No quiero un segundo que no sea de fiar, Luis. Para finales de semana, recoge tus cosas. Voy a poner a Marcos en tu puesto. Se lo ha currado este mes, y se lo merece. Luis me miró, con los ojos llenos de furia, pero no dijo nada. Giró sobre sus talones y se largó. Me quedé helado. 5 años de amistad, de currar codo con codo, y ahora todo se desmoronaba. Era como si me arrancaran una parte de mí. Esa noche, volví al Hotel La Paloma, más nervioso que la primera vez. Me até la venda, con el corazón a punto de salírseme del pecho, y empujé la puerta de la habitación 115. Nada más entrar, unos brazos me rodearon por detrás. Pegué un bote, con el corazón en un puño. Hola, murmuró la voz, tranquila, casi familiar. Me tomó de la mano y me guió hasta una mesa. Un olor a comida caliente llenó el aire, algo potente, como un guiso casero de los que hacía mi tía en Carabanchel los domingos. ¿Tienes hambre?, preguntó. Parpadeé bajo la venda, completamente perdido. ¿Qué? ¿Tienes hambre? Pareces agotado, Diego. No había comido nada en todo el día, entre la inspección y la bronca con Luis. Dijo que había preparado un cocido madrileño, con garbanzos, carne y un caldo que olía a gloria. Me encogí de hombros, incómodo. Pero no veo nada. Tranquilo, yo te doy de comer. Era una locura. Ese tipo, el chantajista, me sentaba y me daba de comer como si fuera un crío. Cada bocado, la carne tierna, el caldo sabroso, las patatas que se deshacían en la boca, venía con un todo bien, o un tómate tu tiempo. Estaba ahí, ciego, dejándome alimentar como si nada, y lo único en lo que podía pensar era en Laura. Ella nunca había hecho algo así. Nunca se había parado a ver si estaba cansado, si había comido. Era cariñosa, sí, pero no, atenta. No de esta manera. Me quedé parado, con la cuchara en el aire. La vergüenza me golpeó como una ola. ¿Por qué estaba comparando? ¿Por qué dejaba que este tipo, un manipulador, me hiciera sentir, visto? ¿Qué te pasa? ¿Qué te preocupa?, preguntó la voz, con un tono que parecía sincero. Dudé, pero las palabras salieron solas. Nada, solo pensaba que Laura nunca hace esto. Siempre espera que sea yo el fuerte, el que tire del carro, pero yo, no siempre puedo. A veces me siento débil. Hubo un silencio, y luego su mano se posó en mi cabeza, sus dedos deslizándose por mi pelo, masajeando con suavidad. Para, Diego. Todo el mundo conoce tu historia, lo que has pasado, pero nadie entiende de verdad por lo que has luchado. Querer apoyo, que alguien cuide de ti, no te hace débil. Eres fuerte precisamente por no haberte amargado. Y Laura, no te valora como mereces. Sentí un nudo en la garganta, los ojos me picaban bajo la venda. Esas palabras tocaban algo profundo, algo que había enterrado bajo años de pelear solo. Toda mi vida había intentado ser el tío duro, el que se las apaña sin ayuda. Y ahora, un desconocido, un chantajista, me decía que tenía derecho a ser vulnerable. Era retorcido, pero no podía negar que sus palabras me llegaban. Sus dedos seguían masajeando, calmando, y me odiaba por encontrar consuelo en ello. Me odiaba por sentirme bien en una situación tan jodida. Se levantó de repente. Descansa un poco. No volveré esta noche. La puerta se cerró, y esperé 10 minutos antes de quitarme la venda. La habitación estaba vacía, solo un plato a medio comer en la mesa. Volví a casa, perdido. Laura seguía de viaje, y casi lo agradecía,
porque no habría sabido qué decirle. Había echado a Luis de mi equipo, estaba dejando que un chantajista jugara conmigo, y aún así, esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me había sentido entendido. Me daba asco admitirlo, pero estaba ahí. Otra noche en vela, con la cabeza dando vueltas como una noria. Todo lo que había pasado en los últimos días, el chantaje, las fotos de Luis, esas noches en el Hotel La Paloma, me tenía atrapado en un torbellino. Ese desconocido, sus manos, sus palabras, era como si hubiera abierto una grieta en mi cabeza, y no podía evitar caer en ella. La noche anterior, cuando se fue antes de tiempo, dejándome solo en esa habitación, algo se me removió por dentro. Nadie me había tratado nunca así, con esa atención, ese cuidado. Yo, el chaval que creció sin un abrazo de verdad, siempre había pensado que lo que Laura me daba era suficiente. Pero ahora veía las cosas de otra manera, y eso me estaba comiendo vivo. Tumbado en mi cama, en el piso de Tetuán con el ruido de los coches colándose por la ventana, pensé en Laura. Cuando empezamos, estaba tan agradecido de que una chica como ella se fijara en mí, un don nadie de Carabanchel. Nunca había tenido nada mejor, así que acepté todo, sus silencios, esos momentos en que parecía estar en otro mundo, su falta de detalles. Me decía a mí mismo que era normal, que no tenía derecho a pedir más. Pero este tipo, este chantajista, me había mostrado algo distinto. No era solo el masaje o la comida, no, era algo más hondo. Veía mi cansancio, mis grietas, y se ocupaba de ellas. ¿Por qué Laura nunca me había mirado así? ¿Por qué se había ido de viaje a Cádiz con sus amigas sin ni siquiera invitarme? Ni un mensaje, ni un ¿cómo estás, Diego?, en días. Y, si lo pensaba bien, llevábamos meses distantes. Apenas nos habíamos acercado en los últimos 2 meses. Siempre había una excusa, dolor de cabeza, mal humor, no es el momento. ¿Cómo había estado tan ciego? Y luego estaba esa pregunta que me carcomía, ¿lo que hacía con este tipo no era una traición? Aunque fuera forzado, aunque no tuviera elección, no podía ignorar que encontraba algo en ello, un consuelo torcido que me hacía sentir culpable. Me ponía enfermo. No podía seguir mintiéndome, fingiendo que todo iba bien. Agarré el móvil, con las manos temblando, y escribí un mensaje a Laura. Tenemos que dejarlo, Laura. Hablaremos cuando vuelvas. Disfruta tu viaje, vive libre. Pulsé enviar. Había roto con Laura, había plantado cara a Luis, y aunque este chantaje me pesaba como una losa, sabía que encontraría una salida. Fue como arrancarme una costra de una herida abierta, pero después, respiré. Estaba temblando, pero por primera vez sentía que podía tomar las riendas. Al día siguiente, llegué a la comisaría con un ánimo raro, casi bueno. Me puse a currar como loco, cerré informes, organicé reuniones, puse orden en el caos. Luis y yo nos evitábamos. En los pasillos, él miraba al suelo o giraba la cara, como si yo fuera el traidor. Me dolía, pero no tenía fuerzas para pelear por él después de lo que me había soltado. Entonces apareció Javier, con su carpeta de inspección bajo el brazo y esa sonrisa de sabelotodo que tanto me mosqueaba. Buenos días, Diego. Se te ve de buen humor, dijo, con un tono que no supe si era burla o curiosidad. Buenos días. Sí, he resuelto el problema con mi novia, así que soy nuevo aquí, solté sin pensarlo. Su cara cambió en un segundo. La sonrisa se le borró, y sus ojos se volvieron serios, casi fríos. Mira, he encontrado un fallo. Arréglalo antes de que lo incluya en el informe. ¿Y eso? ¿Qué pasa?, pregunté, descolocado. En caso de emergencia, con tanta gente en ese pasillo, se formaría un tapón peligroso. Hay que redirigir esos despachos a otra salida. Asentí, impresionado a mi pesar. Era un buen ojo, la verdad. Gracias, Javier. Oye, ¿te apetece tomar algo después del curro? Las palabras me salieron solas, como si mi boca tuviera vida propia. No sé por qué lo invité. Tal vez estos días me habían revuelto tanto que quería darle una oportunidad a este tío al que siempre había odiado. Él alzó una ceja, sorprendido. ¿No tienes planes para esta noche? Sí, pero a las 9. Vale, pues cuenta con ello. Después del trabajo,
Quedamos en un bar de Huertas, uno de esos sitios con azulejos antiguos y cañas bien tiradas. El ambiente estaba animado, con el murmullo de la gente y el olor a tortilla recién hecha. Empezamos a charlar, a reír, a recordar los días de la uni. Había olvidado lo gracioso que podía ser Javier cuando bajaba la guardia. Hasta se disculpó por cómo se portó en aquella época, por sus pullas y su aire de superioridad. Era un imbécil, Diego. Quería hacerme un hueco y pisaba a los demás para lograrlo. Me quedé pasmado. Javier, el buitre, pidiéndome perdón. Era como si el mundo se hubiera dado la vuelta. Terminamos riéndonos de nuestras peleas de entonces, y por primera vez lo vi como un tío normal, no solo como un rival. A las 8:45 tuve que salir pitando. Dirección, Hotel La Paloma, habitación 115. Esta vez iba con un pellizco de impaciencia, y eso me aterraba. ¿Por qué tenía ganas? Ese tipo me estaba manipulando, me obligaba a estar ahí, y sin embargo, una parte de mí esperaba esos momentos. Até la venda, empujé la puerta y dije, aquí estoy. Silencio. Ni un ruido, ni un movimiento. Repetí, más alto, he venido. Nada. El corazón se me aceleró. Normalmente, él estaba ahí, con su voz tranquila, sus gestos seguros. Pero ahora, la habitación parecía vacía. Una bola de ansiedad me apretó la garganta. ¿Y si le había pasado algo? La idea me pilló por sorpresa, amarga, casi dolorosa. ¿Por qué me preocupaba por él? Este tío me estaba chantajeando, controlándome, y aún así, pensar que podía estar en peligro me daba un miedo que no entendía. Me quedé quieto, con la venda puesta, esperando escuchar un paso, una voz, cualquier cosa. Pero nada. Solo el silencio.